Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Comparta la escritura para que todos en esta tarde leamos lo que Dios dice en la palabra. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra del Señor en Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Siéntese, por favor. Gloria al Señor. Bien, hermanos, es una bendición poder estar con ustedes en esta hora de la tarde. Y voy a titular la meditación de esta tarde: creyentes espirituales. Ayer estuvimos hablando de creyentes carnales y hoy vamos a dar la segunda parte de esta meditación de la palabra: creyentes espirituales. Así que vamos a entrar en esta poderosa meditación, porque la Biblia da testimonio que existen dos clases de creyentes en la iglesia: creyentes espirituales y creyentes carnales. Estoy uniendo el mensaje de ayer con el de ahora, Por eso en la predicación anterior miramos por la Sagrada Escritura algunas características del creyente carnal. Ahora meditaremos y aprenderemos algunas características del creyente espiritual. Diga conmigo: creyente espiritual. Y yo me voy a detener en la palabra espiritual. ¿Qué significa espiritual? ¿Cómo podemos razonar, entender o discernir la palabra espiritual? Escuche y aprenda. Espiritual es aquella persona que posee la naturaleza espiritual de Dios en su espíritu humano. Nosotros tenemos un espíritu humano. Por ese espíritu humano que está dentro de usted, por ese espíritu humano que está dentro de mí, es que podemos tener conciencia de la existencia y de la realidad de Dios. Por ese espíritu humano que hay en cada uno de nosotros, es que somos diferentes del resto de las criaturas, como los animales, las aves y los peces. El ser humano tiene un espíritu, una parte espiritual, y aquel que posee internamente en él, en su espíritu humano, la naturaleza espiritual de Dios, es un creyente espiritual. Además, ser espiritual significa aquella persona que vive rendida a la voluntad del Espíritu, que se mueve bajo la dirección del Espíritu, que se mueve bajo la dirección de lo celestial, que se mueve, que decide, que vive de acuerdo a la vida del Espíritu, que es la vida más alta que puede existir. Mire que el ser humano tiene tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cada parte de nuestro cuerpo tiene su clase de vida. La vida del espíritu es la vida zoe. La vida del alma es la vida psique. Y la vida del cuerpo es la vida bios. Y de esas tres clases de vidas que interactúan en nosotros, que están presentes en nosotros, la vida más alta es la vida del espíritu. Y la vida más baja, la vida más pobre, hermanos, es la vida del cuerpo. Y lamentablemente la mayoría de las personas viven y actúan siguiendo los impulsos de su cuerpo. Por eso hay una gran diferencia entre el hombre espiritual, el hombre almático y el hombre completamente que vive de acuerdo a los impulsos de su cuerpo. Hay una gran diferencia. Entonces, un creyente espiritual es aquel que ha aprendido a depender de la dirección del Espíritu Santo en su vida. La palabra griega neumáticos, que es una palabra común que nosotros hoy la usamos para referirse a una llanta del carro porque lleva aire, pues esa palabra neumáticos, hermanos, de ahí se traduce la palabra espiritual que usted mira, que usted lee ahí en la Escritura. Ahí en el texto que leímos está la palabra espiritual.
De manera, hermanos, que no pude hablaros como espirituales. En el original es la palabra neumáticos. De esta palabrita griega, neumáticos, se traduce la palabra en nuestro idioma espiritual. Y esta palabrita neumáticos se refiere al creyente que ha desarrollado la capacidad de ser guiado espiritualmente por Dios, como un ser espiritual, como un creyente espiritual, como un hombre espiritual, como una mujer espiritual. También la palabra espiritual implica la idea de estar lleno del soplo de Dios. ¿Y quién es el soplo de Dios? El Espíritu de vida, el Espíritu Santo. Por eso en el hebreo la palabra espíritu es ruajá, y en griego la palabra espíritu es neuma, de donde viene neumático. El hombre que vive lleno del soplo de vida. Ahora, esta calidad de vida espiritual la recibe el cristiano, la recibe el creyente por medio del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Qué importante es el nuevo nacimiento. Mire que Jesús, hablando con Nicodemo, que era un doctor en la ley, el grado académico más alto de cualquier ciencia. En este caso Nicodemo era maestro de la ley, un doctor de la ley, un doctorado en la ley de Moisés. Y cuando Jesús le habló acerca del nuevo nacimiento, él, como hombre natural, como hombre almático, no entendió. Por eso le dijo al Señor: ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, entre de nuevo al vientre de mi madre para nacer otra vez? Y Jesús le dijo: no estoy hablando del nacimiento natural, estoy hablando del nacimiento espiritual. El que no naciere del agua, que es la palabra, y del espíritu, no puede ver ni entrar al reino de Dios. Entonces, aspecto número uno, o característica número uno del creyente espiritual. Vamos a entrar en materia porque quiero aprovechar bien el tiempo, hermanos. Vamos a entrar a las características del creyente espiritual. Característica número uno: el creyente espiritual es nacido del Espíritu. Tiene el nuevo nacimiento. Para que pueda ser un creyente espiritual, tiene que haber nacido de nuevo. No por obra de sangre y carne, sino por obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar un poderoso texto, San Juan 3:6. Y yo quiero que ayude o busquemos rápido este texto para que todos leamos lo que dice la palabra de Dios. San Juan 3:6. ¿Lo tenemos? Estamos mirando que el creyente espiritual es nacido del Espíritu. Aleluya. Dice así: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, wow, qué poderoso, ¿verdad? Mire que hay una gran diferencia. Y aquí se revelan dos clases de vida. La vida de la carne. ¿Y cuál es la vida de la carne? La vida física, la vida del cuerpo. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Pero dice después: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que nosotros nacimos carnalmente, humanamente, físicamente. Por eso tenemos carne y hueso. Pero si nacemos por el Espíritu de nuevo, entonces habrá una vida más alta que esté presente, interactuando en nosotros. Es la vida del Espíritu. Y esa es la vida que a Dios le agrada. Esa es la vida que entra a la eternidad. Esa es la vida que haya gracia delante de los ojos de Dios. Porque la vida de la carne es muy pecaminosa. La vida de la carne es muy desordenada. La vida de la carne es muy inmunda. Mire humanamente cómo vive el ser humano que no ama a Dios, que no honra a Dios. ¿Qué clase de vida lleva?
una vida muy desordenada, una vida muy inmunda, una vida muy pervertida, una vida muy depravada. Esa es la vida de la carne. Pero la vida del Espíritu es la vida de santidad, es la vida de obediencia, es la vida que complace a Dios, es la vida que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es la clase de vida que debe de haber en nosotros. Esa es la clase de vida que debe de haber en usted. Si usted se considera hija o hijo de Dios, usted tiene que andar en la vida del Espíritu. La voluntad de Dios es que no seamos creyentes carnales, porque qué peligroso es ser un creyente carnal. ¿Se acuerda de todo lo que le dije ayer? Qué peligroso, hermanos. Pero qué poderoso, y al ratito vamos a entrar un poco más a fondo, qué poderoso es cuando somos creyentes espirituales. Acuérdese, la vida del Espíritu es la vida más alta a los ojos de Dios. Y en realidad es la verdadera vida a los ojos de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es Espíritu. Y cuando la vida del Espíritu está en nosotros, entonces nosotros empezamos a caminar en la dimensión de acuerdo a la altura de la naturaleza de Dios como ser espiritual. Qué poderoso es esto. Entonces, esta es una realidad espiritual muy poderosa. El creyente es espiritual, de acuerdo a este texto. El creyente es espiritual hasta que nazca realmente por obra del Espíritu Santo en su vida. Si no ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, el creyente no es espiritual, es carnal. ¿Por qué creen que a Jesús le llamaban hijo de Dios? Aún los demonios, cuando estaban frente a la persona del Señor Jesucristo, cuando andaba en la tierra, dice que los demonios le decían: tú eres el Hijo de Dios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué los demonios reconocían la persona humana de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios? Porque desde el vientre de María fue concebido por el Espíritu y nació por el Espíritu. Ahora esa realidad que estuvo en el nacimiento, en la vida humana de nuestro Señor Jesucristo, ahora debe de estar presente en nosotros de manera espiritual. Si nosotros verdaderamente hemos nacido por obra del Espíritu Santo, entonces somos hijos de Dios, somos creyentes espirituales, y el diablo tiene que saberlo y tiene que reconocerlo. Si realmente somos creyentes espirituales, un creyente será verdaderamente espiritual hasta que haya nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. El creyente que ha nacido del Espíritu, escuche, posee en su interior, en su ser interior, la naturaleza del Espíritu Santo. El creyente espiritual lleva internamente en su espíritu humano el ADN de Dios, la naturaleza divina de Dios en su espíritu, en su interior. Y cuando estamos hablando del ADN, entonces estamos hablando que si somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, entonces ciertas características espirituales de Dios ya deben de estar en mí, ya deben de estar en usted, porque el ADN tiene que ver con las características. Los hijos, por el ADN que tienen de papá o mamá, físicamente tienen características de ambos. Y a veces hasta del abuelo. Fíjense cómo el ADN a veces es fuerte en la vida de algunas personas, que se marca la genética, las características que son transmitidas por el ADN. Ahora eso llévelo a lo espiritual. Si somos seres espirituales, si somos creyentes espirituales, es la obra regeneradora
la impartición divina de la genética de Dios en el espíritu humano del creyente, que lo hace un verdadero creyente espiritual. Ningún creyente es espiritual por conocer la Biblia. Mediten esto. El mucho conocimiento que tengas de la Biblia no te hace un ser espiritual, no te hace un creyente espiritual. ¿Por qué? Porque la gente que anda perdida en el mundo también tiene Biblia. Los psicólogos conocen la Biblia. Los filósofos conocen la Biblia. Los brujos y los satanistas, los hechiceros, también conocen la Biblia. El diablo también conoce la Biblia. Entonces el mucho conocimiento, el que usted tenga mucho conocimiento de la Biblia, no lo hace un creyente espiritual. Ningún creyente es espiritual tampoco por cantar muy bonito o por predicar muy bonito con una excelente oratoria. No, eso no nos hace creyentes espirituales. Tampoco ningún creyente es espiritual por saber de memoria muchos textos. Tampoco el hecho de que usted se sepa muchos textos de la Biblia no lo hace un creyente espiritual. El creyente, escuche y aprenda, el creyente es espiritual no por lo que hace, sino por lo que es. No por lo que hace, sino por lo que es. Es espiritual por tener la genética de Dios implantada en su interior, en la profundidad de su ser, que se llama espíritu humano. Ahora escucha también, el creyente espiritual está unido, mezclado, fusionado, amalgamado con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, y esta es una profundidad, hermanos, que necesitamos mucho discernimiento para poder entender la realidad espiritual de esto. La Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu, ya no son dos, un espíritu es. Así como en el matrimonio, en lo natural, en lo terrenal, cuando una pareja se casa, dice que son una sola carne. En lo espiritual, el creyente, cuando se vuelve un hombre del espíritu, una mujer del espíritu, un creyente espiritual, valga la redundancia, en lo espiritual es uno con el Señor. Y esto a mí, hermano, me hace estremecer profundamente mi ser. Vamos a mirar 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Gloria al Señor. Esto es profundo, muy profundo. 1 Corintios 6, 17. Es demasiado profundo. Esto se tiene que entender espiritualmente. No hay otra forma. No hay otra manera. Pero el que se une al Señor, ¿cuántos están unidos al Señor Jesucristo? ¿Seguro? Debemos de entender, usted debe de entender que si usted se ha unido al Señor Jesucristo, usted no puede ser un creyente carnal. No puede ser un creyente carnal, no debe ser un creyente carnal, porque la Biblia dice, el que se une, léalo conmigo, 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Wow. Entra a la realidad espiritual del ser de nuestro Señor Jesucristo. El creyente, lo voy a decir de esta manera, el creyente cuando se une a Cristo, entra a la realidad espiritual de Dios. Y es una dimensión que pocos creyentes han logrado entender, discernir, conocer, experimentar. Ya no son dos espíritus. Es el Espíritu Santo unido al espíritu humano que está dentro de tu alma.
es la realidad de Dios dentro, o al revés, quizá la realidad de tu vida espiritual dentro de la realidad del ser de Dios. Un espíritu es con Él. Hay una traducción de la Biblia mucho más antigua que la Reina Valera, la versión Septuaginta, y la versión Septuaginta traduce esta frase o este mismo texto: el que se adhiere al Señor, un espíritu es. Un espíritu es. Ya no son dos espíritus, uno. Esto significa entonces que el creyente espiritual es uno en espíritu con nuestro Señor Jesucristo. Repito, el creyente espiritual es uno con el espíritu del Señor Jesucristo. Ahora escuche, ser un espíritu con el Señor es la realidad de decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso significa ser uno. Ahí está el cumplimiento de la realidad de que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Además, ser espíritu con el Señor es de verdad, es la verdad de vivir en la realidad espiritual de Dios. Ser un espíritu con el Señor significa ser un recipiente de Dios en la tierra. Se lo voy a volver a repetir porque esto es muy profundo. Ser un espíritu con el Señor significa ser un recipiente de Dios en la tierra. Y eso es muy profundo porque el ser humano fue diseñado como un recipiente. Tu diseño revela tu propósito. Dígale al que está a su lado: tu diseño revela tu propósito. Dígaselo. Dile al que está a tu lado: sé sincero contigo mismo y examina tu diseño, y tu diseño revela tu propósito. Acepta tu diseño, porque tu diseño revela tu propósito. Y la Biblia dice que espiritualmente fuimos hechos como una vasija para contener. ¿Contener a quién? Al Espíritu Santo. Pero el diablo y los demonios se han metido a la fuerza para ocupar al ser humano. Por eso hay mucha gente endiablada, endemoniada, hermanos, haciendo barbaridades y medias. ¿Por qué? Porque están llenos de demonios. Y yo prefiero llenarme de Dios y no del diablo. Porque es más poderoso llenarse de Dios y no del diablo. Entonces aquí la verdad revelada es que el creyente por nacimiento espiritual es un espíritu con el Señor y se convierte en una manifestación espiritual de Dios en la tierra. Mire qué poderoso cuando el creyente se convierte en un ser, en un creyente espiritual, se convertirá en una manifestación espiritual de Dios en la tierra. Espero que esto despierte tu conciencia. Espero que esta palabra que estoy diciendo despierte y te llene de luz tu espíritu y empieces a orar a partir de ahora en adelante: Señor, como creyente espiritual, yo quiero ser una manifestación tuya en la tierra. Quiero ser una manifestación tuya en mi trabajo. Quiero ser una manifestación tuya en el fraccionamiento, en la calle, en el mercado, en la casa, en el autobús, en el avión, donde quiera que yo esté. Yo quiero ser una manifestación de tu poder, de tu presencia y de tu gloria. Porque para eso fuimos creados. Para eso tenemos un espíritu humano. No se nos dio de oquis un espíritu humano. Se nos dio un espíritu humano para que ahí se cumpla la realidad que al unirnos con Cristo seamos uno. Un espíritu. Y les voy a dar un poderoso ejemplo de lo que estoy diciendo. Cuando el creyente es espiritual, es una manifestación de Dios en la tierra. Una poderosa manifestación de Dios en la tierra. ¿Y cuál es el ejemplo perfecto?
la vida del Señor Jesucristo en forma humana. La vida del Señor Jesucristo en forma humana. Por estar unido al Padre espiritualmente, fue una poderosa manifestación de Dios en la tierra. Por estar unido con Él. Por eso cuando Él andaba en la tierra, Él dijo, el Padre y yo, uno somos. Uno de los discípulos le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué les contestó? Tanto tiempo con ustedes y no lo han visto. Se estaba refiriendo de que Él humanamente era una manifestación visible del Dios invisible. Por eso dice que Jesucristo es la imagen perfecta del Dios invisible. Y si ya estamos hablando de imagen, el Génesis 1:26 dice que usted y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, como imagen de Dios, teniendo la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, podemos ser espiritualmente una poderosa manifestación de Dios en la tierra. Cristo, como hombre de carne y hueso, pero como creyente espiritual, fue una poderosa manifestación de Dios aquí en la tierra, de autoridad, de poder, de gloria y de presencia de Dios. Mire lo que pasaba con Jesús. Hechos 10:38, por favor. Hechos 10:38. Era una tremenda manifestación de Dios en la tierra. En forma humana, fue una poderosa manifestación de Dios en la tierra. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Wow, eso se me hace demasiado poderoso. Por eso donde llegaba Jesús, había personas que caían endemoniadas. Donde llegaba Jesús, había milagros, había sanidades. Donde llegaba Jesús, la gente corría a verle. Y tan es cierto que la Biblia dice que había un hombre pequeño, que no alcanzaba a mirar en la multitud. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Zaqueo era un hombre chaparrito, dice el canto, que vivía en Jericó. Hermanos, y cuando escucha que Jesús va pasando, hermanos, se sube a un árbol llamado sicómoro para ver a Jesús. ¿De qué me está diciendo eso? De que la gente lo quisiera ver, la gente lo quisiera tocar, la gente lo quisiera escuchar. Eso me habla de que Cristo en forma humana era una manifestación de Dios en la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Como hijo de Dios, fue una manifestación de Dios en la tierra. Como hijo de Dios, usted y yo tenemos que ser una poderosa manifestación de Dios en la tierra. Pero para que eso suceda, usted y yo tenemos que ser creyentes espirituales. Wow, lo voy a decir porque el Espíritu Santo me lo pone. Si no somos creyentes espirituales, si no somos una manifestación de Dios en la tierra por ser creyentes espirituales, entonces seremos creyentes carnales. Y dice el Espíritu Santo que como creyentes carnales seremos una vergüenza, seremos una desgracia, seremos un fracaso en la tierra. Ayúdanos, oh Dios. Esa es la realidad del creyente carnal. Y si hablo del hombre natural que no es creyente, si hablo del ateo, del incrédulo, de aquel que no cree en nada, peor, es la mayor desgracia que puede existir en la tierra. Así que, hermanos, la vida más poderosa
que podemos aspirar. Lo más poderoso en tu vida que tú debes de aspirar como ser espiritual, como ser racional, es convertirte en un hombre del Espíritu, de verdad. En una mujer del Espíritu, de verdad. Aquí sobresale, en ese texto que leímos, que lo tiene ahí abierto, sobresalen dos palabras. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Debes de saber que Dios ha prometido ungirnos y Dios quiere ungirte a ti también con el Espíritu Santo y te quiere llenar de poder y nos quiere llenar de poder para que seamos también una manifestación suya en esta tierra. Otra frase poderosa: Dios estaba con él. Dios estaba con él. Donde quiera que iba Jesús, ahí estaba Dios respaldándolo. Por eso, hermanos, le habló al viento y el viento se detuvo. Le hablaba a los espíritus inmundos y los espíritus inmundos tenían que salir de los cuerpos. Santo, gloria a Dios. Qué bonito es, hermanos, cuando uno empieza a caminar en esa dimensión de la vida espiritual. Yo le estoy orando a Dios de esta manera: Señor, quiero tener la realidad de tu presencia todos los días de mi vida. Quiero vivir en la realidad de tu presencia. Quiero tener la realidad de tu presencia en mi vida todos los días. Más allá de un concepto filosófico, más allá de un concepto teológico, más allá de una idea, de un pensamiento, más allá de algo teórico, quiero andar en la realidad de tu presencia. Y es cuando te estoy hablando de vivir en la realidad de la presencia de Dios como un hombre espiritual, como una mujer espiritual, estoy hablando de tener la presencia de Dios en tu vida. Estoy hablando de que puedas tener la presencia de Dios hasta en el sueño, hasta dormido, sentir y tener la presencia de Dios, tener la presencia de Dios mientras vas manejando, donde estás trabajando, en todo lugar, en todo momento, que ahí vivir en la conciencia de la realidad de su existencia y tener su presencia. De esa clase de vida te estoy hablando. Porque hoy la mayoría de gente se cree creyente, pero nunca han conocido a Dios, menos han experimentado la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque son creyentes carnales. Aleluya. Entonces, la vida humana del Señor Jesucristo es la realidad de la vida de los creyentes espirituales que están unidos en el Espíritu al Señor Jesucristo por haber nacido de nuevo. Así que, mi hermano, mi hermana, hasta que usted como creyente nazca de nuevo por el Espíritu, hasta entonces tú comenzarás a vivir como un creyente espiritual. Ahora yo le pregunto a su conciencia: ¿usted ya nació espiritualmente de nuevo? ¿O todavía está como Nicodemo, conoce la Biblia de memoria pero no sabe de esa experiencia espiritual? Es un creyente religioso, un creyente teórico, un creyente que tiene a Dios de manera conceptual, de manera racional. No, aquí hay que tener a Dios como una realidad espiritual. Es cuando entonces vienen los milagros, es cuando entonces viene el cambio de mentalidad, es cuando viene el cambio de vida, la transformación de una vida pecaminosa a una vida de santidad, la transformación de una vida de miseria, de fracaso, de vergüenza, a una vida de honra, de poder y de gloria y de presencia. Es hasta ese punto cuando empezamos a vivir en la realidad de la vida espiritual. Por eso San Juan dice 3:16, lo que es nacido de la carne, ya lo leyó, escúchelo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿De usted depende seguir con esa vida carnal o entrar a la dimensión de la vida espiritual? ¿Cuántos quieren seguir con esa vida carnal?
de vergüenza, de equivocación, de fracaso, de ruina, de desgracia, de maldición. ¿Cuántos quieren tener una vida espiritual de poder, de bendición? Es la vida más alta. Característica número 2. El creyente espiritual, estoy hablando del creyente espiritual, tiene la capacidad de juzgar con discernimiento. Y esto también es muy poderoso. Tiene la capacidad de juzgar con discernimiento. Primera de Corintios 2:15, por favor. Primera de Corintios 2:15. Mire lo que dice. 2:15, primera. En cambio, ¿qué dice? En cambio, el espiritual, está hablando del creyente espiritual. En cambio, el creyente espiritual, está hablando del creyente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él... Hoy la gente, ay, es que todo el mundo me juzga. ¿Cómo no te van a juzgar si eres un carnal? Y la gente se molesta porque hoy se juzga mucho, pero si muchas veces nosotros damos motivos. Si tan solo aprendiéramos a vivir como creyentes espirituales, nadie nos juzgaría. Porque la palabra dice, el espiritual juzga todo. Y está hablando de todo, ahí entra todo. Todo lo que tenga que ver con la vida humana, con la vida espiritual, con la vida de la familia, con la vida del matrimonio, con la vida del trabajo, con la vida de la escuela. Todo, un todo es el universo matemáticamente, lo que abarca todo. El espiritual juzga todas las cosas, pero él, por ser espiritual, no es juzgado. Y mire la frase, no es juzgado de nadie. Ahora yo le pregunto, ¿esta palabra nadie incluye a Dios? No sé, medítelo. Qué poderoso es eso. El que es espiritual dice, juzga todo. Tiene la libertad, la autoridad, el poder de juzgar todo. Pero él no es juzgado de nadie. Yo creo, pues es espiritual. ¿Cómo? Y si está unido a Dios, ¿cómo vas a juzgar a Dios? O sea que el creyente espiritual nunca tendrá problema de juicio, de condenación, de castigo, de sanción, de disciplina, de corrección de parte de Dios, porque es un creyente espiritual. ¿Quieres que se paren las críticas, los señalamientos, los juicios sobre tu persona? Vive como un creyente espiritual. Y le taparás la boca al diablo y le taparás la boca a toda la gente que habla mal de ti. Vive como un creyente espiritual. Pero esto es más profundo, Ahí nada más estamos mirando por encimita. Esta es otra poderosa característica del creyente espiritual. Tiene la capacidad de juzgar todas las cosas con discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Otra traducción, esto está poderoso, hermanos. Otra traducción de la Biblia de este mismo texto, mire cómo traduce este texto. De 1 de Corintios 2:15. Escuche y compare cómo traduce esta versión. El hombre espiritual discierne y juzga de todo, y nadie que no tenga esta luz puede a él discernirle. Oiga, me pareció muy poderosa esta versión. El hombre espiritual discierne y juzga de todo, y nadie que tenga esta luz puede a él discernirle. O sea que cuando uno es espiritual, hermanos, vas a hablar cosas que la demás gente no va a entender.
Amén, gloria a Dios. Y la gente se va a quedar. ¿Y qué dijo? ¿Qué significa eso? Gloria a Dios. Por poseer la naturaleza espiritual de Dios en su ser y por ser uno con el Espíritu del Señor, tiene la facultad de juzgar con la luz del Espíritu Santo todas las cosas de esta vida humana y terrenal. Y esto es muy poderoso, porque el creyente espiritual lleno de luz del Espíritu Santo tiene la facultad de juzgar, es decir, analiza con discernimiento, escudriña profundamente cualquier asunto de la vida y de la comunión con Dios. Qué glorioso es cuando el creyente empieza a vivir en esa dimensión de vida espiritual. El creyente espiritual, por tener esta capacidad espiritual de juzgar y discernir, es un creyente muy peligroso. ¿Por qué es un creyente muy peligroso? Porque como tiene el discernimiento, tiene la luz, tiene la ciencia y la sabiduría del Espíritu Santo, puede sacar en cualquier momento los planes ocultos de Satanás, puede sacar a la luz los planes ocultos de los demonios, puede sacar a la luz lo más escondido que traiga el hombre en su corazón, puede discernir, interpretar los pensamientos de otra persona. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los escribas, a los fariseos: ¿por qué caviláis en sus pensamientos? Él entendía los pensamientos de aquellos hombres perversos. Era un hombre espiritual. El creyente espiritual, como tiene la capacidad de juzgar con discernimiento, va a sacar a la luz las mentiras, falsedades, el engaño, la hipocresía, las doctrinas demoníacas, el pecado, la maldad que hay dentro del corazón de las personas rebeldes y los creyentes carnales. Mire, un creyente espiritual no es tan fácil que lo engañen. No es tan fácil que lo engañen. Porque lo que los hombres le quieran ocultar, el Espíritu Santo se lo va a revelar. Aún cuando un creyente espiritual, como padre es creyente espiritual, todo lo que sus hijos hagan en secreto, el Espíritu Santo se lo va a revelar. Y así muchas cosas que a veces pasan en la vida espiritual. Cosas que se te pueden olvidar y de repente en el momento, paz, viene como una luz al pensamiento. Oye, esto, aquello. Esa es la vida del Espíritu. Que olvidaste algo y a lo mejor vas entretenido platicando y de repente, oye, se me olvidó. Es el Espíritu Santo quien te está ahí dirigiendo para que no pierdas aquello de valor. Es el Espíritu Santo. Qué poderosa es la vida del Espíritu. El creyente espiritual, por tener la capacidad de juzgar con discernimiento, mira los que otros no alcanzan a mirar, discierne los que otros no alcanzan a discernir, conoce lo que otros nunca conocerán, escucha lo que otros nunca escucharán. Esa es la vida del creyente espiritual. El creyente espiritual camina en una dimensión llena de luz. Entiéndase, revelación, iluminación y discernimiento del Espíritu. Una vida llena de luz muy superior al resto de los creyentes. En la vida de un creyente espiritual, el entendimiento de la revelación de Dios viene a su vida por iluminación del Espíritu Santo y vivirá en la realidad de esta poderosa palabra que quiero que lea conmigo. Está poderoso lo que vamos a leer. Porque esta lectura que ahorita le voy a dar describe la vida espiritual del creyente. Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Gloria sea su nombre, aleluya. Describe la vida, la realidad de la vida del creyente espiritual. ¿Ya lo tiene conmigo? Vamos a leer varios textos de la Biblia, ahí varios versículos. Quiero cerciorarme de que lo tenga conmigo. Primera de Corintios 2:6. ¿Lo tiene? Amén.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, no de este siglo, de lo que se adquiere allá por estudiar filosofía o ir a la universidad, no. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto es demasiado profundo y tiene una explicación, pero no la voy a hacer porque solamente le quiero mostrar esta lectura. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los creyentes espirituales. Pero no termina ahí. Mira el versículo 10. Le dije que íbamos a leer varios versículos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Wow. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 15 termino. En cambio, pero él por nadie, ni Dios lo juzga, ni Dios lo condena. Esta palabra nos debe de inspirar a salir del pecado, a salir de la maldad, a salir de la oscuridad de la vida. Esta palabra, mi amado, te debe de inspirar a vivir en una vida de luz, en una vida de espiritual. Esta palabra no debe despertar en nosotros el anhelo, el deseo de decirle: Señor, quiero ser un creyente espiritual. Gloria a Dios. El creyente espiritual dice que juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque como es un creyente espiritual, el testimonio de Dios está en él. La verdad de Dios está en él. Aleluya. Característica número 3. El creyente espiritual tiene la capacidad de reconocer que la palabra escrita, eso que tienes en tu mano, que la palabra escrita son mandamientos del Señor. Yo no sé si tú tienes la capacidad de reconocer que ese libro que se llama Biblia, que tienes en tus manos, son mandamientos del Señor. Porque hay gente mediocre que dice que ese libro fue creado por los hombres. Fíjese. Pero el que es espiritual cree que la palabra escrita
son mandamientos del Señor, y se lo compruebo con 1 Corintios 14:37. 1 Corintios 14:37. Amén. 1 Corintios 14:37 dice: si alguno se cree profeta. Ok, lo que está diciendo ahí, si alguno se cree es profeta, si alguno se cree espiritual, ¿qué dice? Reconozca que lo que os escribo, o sea, lo que está escrito, son mandamientos. ¿Sabes por qué el creyente espiritual no tiene problemas con la obediencia? ¿Sabes por qué el creyente espiritual no tiene problemas con obedecer y cumplir la palabra de Dios? Porque él sabe que son mandamientos. El creyente espiritual sabe que todo lo que está escrito como palabra de Dios son mandamientos. No batalla para obedecer. Yo soy de las personas que digo, si Dios dijo que se haga, hay que hacerlo. Si Dios dice que no lo haga, no lo voy a hacer. Eso es tener discernimiento espiritual. Eso es tener una actitud espiritual. Si está escrito, vamos a hacerlo. Si no está escrito, no lo hagamos. Y hay muchas cosas escritas como mandamientos en la Biblia. No mentirás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Los mandamientos son mandamientos del Señor. Entonces, una característica añadida del creyente espiritual es que obedece, porque sabe que lo que está escrito son mandamientos del Señor. Cuarta característica y última ya del creyente espiritual. El creyente espiritual tiene la capacidad de restaurar al que ha cometido una falta delante de Dios. Y si lo va a juzgar con sabiduría. Si lo va a juzgar para que se dé cuenta de su error con el propósito de restaurarlo. No lo va a juzgar con el propósito de hundirlo, de matarlo, de arruinarlo y de acabarlo. No, el creyente espiritual juzga con discernimiento y restaura sabiamente al que ha cometido una falta. Hoy, aún pastores teniendo apariencia de espirituales, ¿cómo tratan al caído? Como perros, como animales. Cuando la Biblia dice que el creyente espiritual tiene que restaurar al que ha cometido una falta delante de Dios, considerándose a sí mismo que también él está en el camino y puede tropezar. Eso lo dice la palabra. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Mire lo que dice. Está clarísima la palabra del Señor. Aquí se revela otra característica del creyente espiritual. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cuál es la instrucción del Señor? Vosotros que sois espirituales, tú que eres espiritual, restáurale, restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre. No dice humíllalo en público. No dice sube un video al Face o al YouTube y condénalo como perro, como inmundo, como hijo del diablo. No dice avergüénzalo delante de los demás. No dice eso. Qué tragedia, hermanos, que hoy entre nosotros los cristianos y el pueblo de Dios, aún los predicadores, nos andamos pelando los dientes y nos andamos comiendo y hasta nos andamos avergonzando por las redes sociales. Un pastor tirándole a otro pastor, un predicador tirándole a otro predicador. Qué vergüenza, hermanos. Eso no es ser espiritual. Eso es actuar como un carnal.
Eso es actuar como un sinvergüenza. Eso es actuar como un imprudente. Oye, se los voy a ilustrar de una manera muy humana. Y de lo humano lo vamos a llevar a lo espiritual. Si en tu familia humana, alguno de tus parientes, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima, tu tío, llega a cometer algo muy así, vergonzoso, ¿a poco te atreverías a andárselo diciendo a todo el mundo por las redes sociales? ¿Tendrías el valor? Hay un dicho que dice que los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, ¿por qué en lo espiritual, en la vida cristiana, tenemos el valor de avergonzar y publicar y condenar públicamente por el YouTube, por el Face, a aquel hermano que pecó, llamándolo de una manera muy déspota? Cuando la Biblia dice, oye, hablándole al creyente espiritual, definiendo, catalogando al creyente espiritual, ordenándole al creyente espiritual, léalo de nuevo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, un pecado, un error, una equivocación, dice vosotros, o sea, tú que eres creyente espiritual, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre. No dice con espíritu de crítica, no dice con espíritu de condenación, no dice con espíritu de desprecio, no dice con espíritu de humillación y de vergüenza. ¿Cómo dice? Si tú eres espiritual y tu hermano falló, tu hermano se equivocó, restáurale, pero con mansedumbre. O sea, tranquilamente. Llámalo a solas. No lo avergüences delante de los demás. No lo andes avergonzando allá en el YouTube, ahí en el Face. Son características de un creyente verdaderamente espiritual. Así actúan los creyentes que verdaderamente son espirituales. No los que son espirituales de apariencia, pero por dentro son carnales. Porque ahorita usted va a ver mucha gente espiritualmente de apariencia, pero por dentro, hermanos, son unos carnales, porque tienen celos, pleitos, iras, contiendas. Y todo aquel creyente que anda en pleito, contienda, ira, disensión con su hermano o con quien sea, no es un espiritual, es un carnal. Y qué vergüenza para nosotros, hermanos. Hoy hasta predicadores tenemos peleándose con todos los demás por la palabra. Como hombre espiritual, yo puedo juzgar y decir: ese hombre es un carnal. No importa el título que tenga, no importa quién sea, si canta o predica o sea famoso predicador por las redes sociales, no importa. Yo como hombre espiritual, basándome en la palabra, digo: ese hombre, ese predicador no es espiritual, es carnal. Así que no ande usted, hermanos, engañándose. No se me ande confundiendo. Estamos mirando por la palabra las características del creyente espiritual. ¿Se da cuenta cuánta falta hace poder conocer la Escritura y saber discernir la palabra? ¿Saben cuál es el anhelo de mi corazón, hermanos? Que ustedes se conviertan en creyentes espirituales.